Buenas tardes, mi nombre es Johan Alexander González Osorio, estudiante de la licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad de Los Llanos. Y para esta videoponencia escogí al autor José María Cajigal, que nos habla del deporte educativo. Este autor lo encontramos en el texto 4 Hermenéuticas de la Educación Física de la profesora Luz Helena Gallo. Antes de empezar a hablar un poco sobre su ponencia, la ponencia de este autor, quiero hablarles un poco sobre la biografía, sobre quién fue este personaje y cómo terminó. Bueno, para iniciar, tenemos que saber que él obtiene un título de licenciado en filosofía en el año 1955, el cual estudió en un seminario llamado Compañía de Jesús. Luego del año 1955 al 1957, él trabaja en el Colegio Jesuita San José en Valladolid, esto es en el país de España. Allí también él emprende como profesor de humanidades, dio clases de latín, filosofía y literatura. Además, fue coordinador de deportes y en este año también participa en los campeonatos nacionales escolares. En el año 1956, él inicia sus estudios en psicología y psicotécnica. Esto lo hace en la Universidad de Madrid, estudios los cuales terminó en el año 1959. 2 años después, él renuncia al sacerdocio y se retira del seminario, para así él empezar a trabajar en la Delegación Nacional de Deportes como secretario general técnico. La persona que lo influye a él para que él vaya a trabajar allá es su padre. Bueno, él cuando entra allí a trabajar, él empieza a ver como un interés por la educación física, empieza a incursionar en ese mundo y de esa manera participa en la creación de la Ley de la Educación Física en España, la cual fue aprobada en diciembre de ese mismo año, el cual es 1961. Al año siguiente, a él lo envían a tres países de ahí de Europa, los cuales son Alemania, Suecia e Italia, para que José María conociera los institutos superiores de educación física. Una vez al regresar de estos países, él es encargado de planificar y organizar la creación de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, más conocida como INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, el cual lo podemos encontrar en Madrid, España. Bueno, él después de incursionar en todo esto de la educación física, él todavía no era licenciado, entonces él manda unas pruebas de convalidación al INEF para obtener su licenciatura y al año siguiente ya consigue su graduación. Lastimosamente, este mismo año, él va a un congreso en Roma para presentar su ponencia llamada La Pedagogía del Deporte como Educación y muere en un accidente de aviación. Bueno, luego de hablarles un poco sobre la biografía del autor, vamos a pasar a hablar sobre los tres pensamientos que tuvo este autor. En la primera etapa encontramos una etapa religioso-humanista, la cual él empieza a explorar desde dos obras que hizo. La primera es Hombres y Deportes, la cual tiene una influencia religiosa fuerte, donde él expone un modelo cristiano como imagen de hombre. Él ve al hombre desde una perspectiva cartesiana del cuerpo y expone los valores humanos del deporte y considera la educación en doble vía física y moral. En la segunda obra encontramos una llamada Pedagogía y Humanismo, Deporte, Pedagogía y Humanismo, perdón. Esta es creada en el año 1966, en la cual él ya se empieza a alejar sutilmente de lo religioso y empieza a construir un discurso más psicopedagógico. En esta línea psicológica humanista, él empieza a explorar el deporte más allá del tecnicismo y empieza a descubrir una expresión deportiva del movimiento humanizado bajo los fundamentos de la teoría personológica. En esta obra él ya empieza como a proponer una fisiopedagogía como la ciencia de la educación física. Ya hablando un poco de la primera, entonces pasamos a la segunda etapa, la cual ya podemos identificar como una etapa educativa, la cual se deriva del análisis que Cajigal hace del deporte en su perspectiva educativa. Él, la obra en la que él se inspira para esta etapa de pensamiento es llamada Deporte, Pulso de nuestro tiempo, la cual fue desarrollada en el año 1972
En esta obra él presenta al hombre como imagen de Homo deportivus, en la cual no reconoce solo al hombre como mens, sino como corpus. Él empieza a hacer una reflexión acerca de la educación física, él empieza a preguntarse si esto es una ciencia, muestra desde las ciencias de la educación que el hombre en movimiento o capaz de automovimiento puede ser objeto de la quinantropología. Después, en esta etapa de pensamiento, encontramos otra obra, la cual es llamada El deporte en la sociedad actual. En esta ya empieza a desarrollar una dimensión más amplia del deporte educativo, el cual denomina deporte praxis o deporte práctica. Él dice que hay que poner, o sea, ante todo, sobre el deporte hay que poner valores y funciones como el autocontrol, la expresión estética, el esfuerzo, el equilibrio, entrega, superación y no menos importante, el juego limpio. Todos estos valores constituyen un fundamento educativo, el cual este autor se concentra en un análisis del deporte español. Bueno, ya sería eso un poco sobre la segunda etapa. Entonces ya podríamos pasar a la tercera etapa en la cual él empieza a tener un interés educativo antropológico. Bueno, en esta etapa él más que todo empieza ya a verse desde sus últimas obras, antes de su fallecimiento, en la cual él muestra una mayor preocupación por la idea del hombre, una postura que hace explícita más que todo en la obra Cultura Intelectual y Cultura Física, la cual desarrolla en el año 1979. En esta hay una concepción un poco más amplia acerca del cuerpo, aunque sigue un poco anclada en lo que él hablaba de un pensamiento cartesiano. Él empieza a presentar el cuerpo y el movimiento como bases antropofilosóficas para estructurar la educación física a partir de dos presupuestos. El hombre es dueño de sí mismo y el hombre es un ser adaptado a través de su cuerpo al entorno. Luego en esta tercera etapa encontramos otra obra, la cual es Deporte, Espectáculo y Acción. En esta José María Cajigal presenta lo que habíamos hablado en el segundo pensamiento, lo que es el Homo Deportivus, entendiendo el movimiento humano como principio antropodinámico. Él empieza a mostrarnos un poco más una imagen de hombre cercano a los presupuestos de la antropología pedagógica, ya que expone al ser humano diciendo que él nace poco terminado, inacabado. Él hace esto bajo la idea de persona en la integración psicofísica y muestra al hombre como un ser corporal biológico. Él decía que el ser está hecho para moverse y necesitado vitalmente de movimiento, o sea, estamos necesitados vitalmente de movimiento. Él, él ya, bueno, hablando ya después de las tres momentos que él tuvo antes de llegar a su pensamiento en el deporte educativo, ya podemos pasar a hablar un poco más de este, el cual él ya se empieza como a meter, a influir en una vertiente del deporte educativo, entendía como aquella parte del deporte, lo que hablábamos del deporte praxis, la cual debe ser desarrollada con fines educativos y que desentraña valores educativos. Bueno, el aporte que hace Cajigal a la intersección entre la educación física y el deporte es que él le empieza a incorporar esos valores, lo que habíamos hablado antes, lo que es el esfuerzo, el carácter, la serenidad, voluntad. Él le empieza a conceder valores educativos al deporte. O sea, dejamos a un lado lo que es la competencia y empezamos a enfocarnos más en los valores que deben haber a la hora de practicar un deporte. Ya después de esto podemos llegar a la conclusión de que realmente Cajigal, o sea, tiene un buen estudio, tiene una buena ponencia, pero en la actualidad, o por lo menos aquí en Colombia, o sea, es como malinterpretada. Podemos ver que todo lo quieren tomar competitivo, quieren, los profesores de educación física simplemente quieren llegar al colegio, enseñar deporte y quedar campeones de intercolegiados. Y no, digamos, no ponen sobre encima de esto los valores que nos mencionaba este autor. Entonces, otra cosa que también llama la atención es que José María Cajigal, al principio él fue promovido en el INEF
No, fue promovido en el INEF, no, en un primer momento él lleva la propuesta de Le Bouch acerca de la psicoquinética adaptada de la educación física de base y asimismo incorpora las ideas de la psicomotricidad en el currículo, pues este autor consideraba que la psicomotricidad era una manera más de ver el movimiento desde una óptica racional y científica. Y es raro que como que a él le haya llamado la atención y después como que le perdió el interés. Entonces él como que al final ya empieza a rechazar esto. Entonces no sé, es un poco ahí como raro eso porque él llega al INEFA como a proponer, a promover esta idea de Leuch y después como que pierde el interés. Entonces, listo, yo creo que eso sería todo lo del autor José María Cajigal. Entonces, muchas gracias por la atención y hasta un próximo video.